8. La Biblia de Colbran. En 1184 se encontró una extraña Biblia que data de 3600 años en la abadía de Glastonbury. Está llena de conocimiento prohibido que la Iglesia ha intentado mantener oculto durante siglos. Dentro hay historias que detallan eventos desconocidos del pasado, algunos que son anteriores a la historia actual. Son aún más aterradoras las advertencias de caos y destrucción por venir. Conocido como la Biblia de Colbran, es el primer texto judeocristiano que combina relatos bíblicos con historia moderna, incluyendo una desconcertante historia de cómo los humanos avanzados que llegaron a la Tierra antes que Adán y Eva sobrevivieron a las primeras catástrofes, escondiéndose en refugios subterráneos. Una de las cosas más fascinantes de la Biblia de Colbran es que también tiene textos multiculturales. Junto a los textos cristianos hay escritos de místicos celtas y antiguos pergaminos egipcios que detallan cosas que sucedieron después del éxodo de Egipto. Pero es la conexión con Jesús la que tiene a los académicos más emocionados. Según la historia, el tío abuelo de Jesús, José de Arimatea, rescató los pergaminos egipcios de la biblioteca de Alejandría antes de que fuera quemada por Julio César durante su invasión a Egipto. Se pensaba que José llevó los pergaminos a la abadía de Glastonbury en Gran Bretaña, donde permanecieron ocultos cientos de años. Desafortunadamente, la abadía tuvo otro incendio. Algunos creen que pudo haber sido causado como una forma eliminar definitivamente los textos ocultos. Todas. Por suerte, ya que algunos manuscritos se tallaron en finas láminas de bronce y se guardaron en recipientes de cobre, ellos no se quemaron y finalmente llegaron a la Biblia de Colbran. Ya sea que la Biblia de Colbran realmente esté llena de conocimiento secreto, parece que algunos han intentado borrar la evidencia contenida en los manuscritos. Tal vez un día se descubrirá la verdad de lo que hay en el libro, a relucir. Si reescribirá la historia humana, es tan misterioso como el libro mismo. 7. Los secretos de Must Farm. Un descubrimiento hecho en un asentamiento de la Edad de Bronce en el Reino Unido pinta una imagen de una comunidad próspera. Durante 10 meses, los expertos trabajaron para descubrir Must Farm, un sitio de 3000 años de antigüedad en Cambridgeshire. Cuando los arqueólogos iniciaron su labor, sabían que tenían algo único. Al excavar más, descubrieron 5 de las mejor conservadas viviendas de la Edad de Bronce en Gran Bretaña. El asentamiento albergaba diversas casas circulares de madera edificadas sobre enormes pilotes hundidos en el suelo. Todas tenían forma de cono, techo que estaba cubierto de césped, arcilla y paja, pero la construcción de estas casas sobre un río poco profundo podría ser precisamente lo que llevó a su derrumbe. Al examinar los restos de las casas, los investigadores encontraron que, poco después de su construcción, el asentamiento experimentó un devastador incendio. Aunque lo que quedaba de las casas estaba carbonizado, los restos estaban tan bien conservados que muchos de los artículos del hogar aún estaban en increíble estado, dando a los arqueólogos una visión de cómo vivían estas antiguas personas. Se encontraron artículos domésticos cotidianos como cubos de madera, bandejas, tazas y cuencos, algunos con comida aún dentro de ellos. También se descubrieron artículos de metal, incluyendo hachas, martillos, cuchillos y lanzas, junto con adornos, objetos como cuentas y textiles hechos a mano. También encontraron los restos de un jabalí salvaje, ciervo rojo, peces de agua dulce, granos de trigo y cebada y corderos y terneros jóvenes, lo que indica que los residentes de la Edad de Bronce tardía tenían una dieta mixta que era rara para su época. Pero ¿cómo podrían estos objetos invaluables seguir estando en tan buen estado tanto tiempo después de haber sido enterrados en el limo del río? Resultó que el lecho del río era el mejor ambiente para la conservación, con su falta de aire y capas de limo batido protegiendo los objetos con el paso del tiempo. Actualmente, los investigadores pueden indicar que las personas en la granja deben usar plantas locales como el lino para tejer sus propios textiles en lino fino y fibras silvestres para hacer tela gruesa. Otro hallazgo sorprendente en el sitio fue el descubrimiento de cuentas de vidrio verdes y turquesas que los investigadores piensan que fueron hechas en la cuenca mediterránea o en el Medio Oriente, demostrando que estas antiguas personas comerciaban con otras culturas. Con tantos campos sin precedentes en un solo lugar, los arqueólogos continúan uniendo sus descubrimientos y formando una imagen clara de la vida doméstica en la Edad de Bronce. Número 6. ¿Podría un conjunto de raras cuentas de vidrio veneciano
ser prueba de que los europeos estaban en América del Norte décadas antes de Cristóbal Colón? Así lo creen los investigadores del Museo del Norte de la Universidad de Alaska. El estado era parte de una ruta comercial antigua desde el mar de Bering hasta el océano Ártico. Si la teoría de los expertos es cierta, demostraría que las cuentas de vidrio veneciano encontradas dispersas en 3 sitios arqueológicos diferentes recorrieron unas 10.000 millas desde Italia en un tiempo mucho antes de que uno de los navegantes más infames del mundo se dirigiera a América bajo la bandera de España. Junto con las cuentas, los científicos también encontraron pulseras de metal envueltas en hilo de base vegetal, y cuando probaron el hilo, se dieron cuenta de que la planta estuvo viva en algún momento durante los años 1400, con las cuentas originalmente elaboradas entre 1440 y 1480. Dado el hecho de que los barcos de Colón no zarparon hacia América hasta 1492, los expertos se preguntaron de inmediato, ¿cómo llegaron las cuentas? ¿Todo el camino a través del océano hasta Alaska? Todo vuelve a la ruta de la seda, una antigua ruta comercial que conectaba a China con Occidente, y donde creen que las cuentas comenzaron su viaje a través del océano hasta Alaska. En vez de ir a Roma, como la mayoría de los envíos de seda, es posible que las cuentas fueran al este, llegando a un comerciante que, según los expertos, cruzó el mar de Bering en kayak hasta Alaska. Pero su viaje no terminó ahí. Los artículos pasaron por un antiguo centro de comercio en el oeste, costa llamada Shashlik, antes de ser transportados ya sea a pie o en trineo de perros hasta la cordillera de Brooks, donde terminaron quedándose ocultos durante más de 5 siglos antes de ser descubiertos por el equipo de investigación número 5, huellas humanas más antiguas. Para continuar, ¿quién fue el primero en llegar a las Américas? Un conjunto de huellas en la orilla de un lecho de lago seco ha desatado una tormenta de emoción en Nuevo México con la idea de que podrían ser las huellas más antiguas halladas en América del Norte. Un arqueólogo que trabaja con el Parque Nacional White Sands de Nuevo México encontró las huellas en un área conocida como Acaliflat en 2009. Aunque las huellas ya se habían endurecido en la roca, había grandes cantidades de semillas incrustadas en las huellas que serían la clave para determinar simplemente cuán antiguas son las huellas. La datación por radiocarbono en las semillas ayudó a los investigadores a precisar su edad, y los resultados fueron asombrosos. Habían sido dejados atrás entre 22.800 y 21.130 años atrás, miles de años antes de lo que los expertos pensaban que los humanos llegaron al continente. Inicialmente los investigadores dudaban de las fechas. Era posible que el antiguo carbono de cerca se había filtrado en el agua y depositado en las semillas. Así que requirió un poco de investigación y más pruebas para solidificar sus hallazgos. Y cuando lo hicieron, quedaron asombrados al darse cuenta de que el descubrimiento significaba que los humanos se establecieron en América del Norte antes o durante la última edad de hielo, en lugar de después de ella, que era la teoría anterior. El asombroso descubrimiento cambiaría la línea de tiempo no solo de la especie humana, sino de todo el mundo. La idea inicial de que los primeros humanos prehistóricos llegaron a América del Norte se originó de una punta de lanza antigua en Clovis, Nuevo México. La teoría de Clovis giraba en torno a la creencia de que hace unos 13.000 años, las primeras personas viajaron a través de un puente terrestre que conectaba Siberia con Alaska. Una de las cosas realmente interesantes sobre las huellas antiguas es que la mayoría de ellas pertenecían a niños y adolescentes. Demuestran que incluso en la prehistoria, estos humanos no solo cazaban y recolectaban, tenían relaciones sociales como las que tenemos hoy en día. Se han encontrado miles de huellas en el Parque Nacional White Sands, esparcidas por 80.000 acres. También se han descubierto huellas de animales extintos como mamuts, lobos feroces y perezosos gigantes, mostrando cómo los humanos y animales coexistieron. Pero junto con las huellas recién descubiertas llenas de semillas, otros hallazgos como una cueva en Oregon, un sitio en la costa de Chile y otra cueva en el centro de México, todos tenían signos de humanos tempranos mucho antes de lo que originalmente se creía que existían en el continente. Está claro que aunque algunas de estas teorías se han mantenido durante mucho tiempo, los nuevos descubrimientos continúan cambiando los hechos de cuándo comenzaron las primeras migraciones a las Américas. Rápido, si eres nuevo, bienvenido al canal. Gracias por visitarnos. Si te agrada este video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho.
4. Monedas chinas antiguas en Gran Bretaña. Si estos descubrimientos no son suficiente evidencia de que existía una ruta comercial medieval global, este próximo descubrimiento de una moneda china de 1000 años de antigüedad podría convencerte. Originalmente, los investigadores del Museo Británico pensaron que una moneda encontrada por un detector de metales en un campo de Hampshire provenía de la colección privada de alguien. Pero cuando lo observaron más de cerca se dieron cuenta de que era mucho como uno encontrado en otra área de Inglaterra pocos años antes, uno que podría estar relacionado con el comercio en la época medieval entre China y el Reino Unido. La moneda china de aleación de cobre data de la dinastía Song del Norte, que detentó el poder entre 1008 y 1016. Cuando se descubrió por primera vez, los investigadores no estaban totalmente convencidos de que había llegado hasta Inglaterra por comercio. Inicialmente creían que alguien la había perdido. Habría sido más creíble si la moneda se hubiese hallado en las excavaciones y no con un detector de metales. Pero su descubrimiento en un área donde se han encontrado otros materiales medievales y postmedievales lo hace mucho más probable que las dos tierras distantes intercambiaron bienes en algún momento del pasado. Los registros históricos detallan viajes de ingleses al Imperio Mongol y otros muestran a enviados mongoles visitando Inglaterra en el siglo XIII. Otros antiguos artefactos chinos como la moneda hallada en Cheshire, Inglaterra en 2018, todos apoyan la teoría de una ruta comercial medieval más extensa de lo que se pensaba anteriormente. ¿Quién sabe qué otros antiguos artefactos chinos esperan ser descubiertos? Número 3. Huesos de hobbit. Un reciente descubrimiento de científicos alemanes podría ser evidencia de que la isla de Sulawesi fue hogar de humanos antiguos. Humanos que eran sorprendentemente similares a los encontrados en John Ronald Reuel, las famosas novelas de Tolkien. En una cadena de islas entre el oeste de Indonesia y Papua Nueva Guinea, conocida como Wallacea, el esqueleto de una chica de 17 años fue encontrada en una cueva remota, y cuando los científicos estudiaron el ácido desoxirribonucleico extraído de sus huesos, se dieron cuenta de que ella era parte de un linaje humano previamente desconocido que había desaparecido del mundo. Sin vínculos con ningún descendiente vivo en Indonesia, los investigadores tuvieron que estudiar su genoma para averiguar de dónde o cuándo vino ella. Pero ella tenía algo en común con una misteriosa especie extinta de humanos arcaicos que vivieron hace alrededor de 50.000 años, lo que hace el descubrimiento aún más notable. Los expertos creen que ella era parte de un grupo de cazadores-recolectores conocidos como el pueblo toaliano que vivía en la zona. Pero estos no fueron los primeros antiguos humanos hallados en Indonesia que asombraron a los científicos. Un grupo excavando una cueva en el año 2003 encontró un homínido diminuto que no medía más de 3 pies de altura y 7 pulgadas. Algunos científicos creen que el diminuto humano antiguo era tan corto debido a una enfermedad, solo para darse cuenta que esta era una especie de humano antiguo completamente nueva que se parecía a los hobbits descritos en los libros de El Señor de los Anillos. Mientras los científicos siguen resolviendo este rompecabezas humano antiguo, ahora ven que múltiples tipos diferentes de homínidos vivieron en la Tierra, interactuando y cruzándose entre sí, lo que significa que podría haber incluso más linajes distintos que aún no hemos descubierto. La realidad supera a la ficción. 2. Hijo de la oscuridad. Por un oscuro pasadizo en el sistema de cuevas Rising Star de Sudáfrica, el cráneo fragmentado de un niño que vivió entre 335.000 y 241.000 años atrás podría ser el eslabón perdido entre los humanos modernos y nuestros antiguos ancestros. Pero el niño, apodado Leti o el perdido en el idioma Setswana de Sudáfrica, no fue el único humano antiguo encontrado en la remota cueva. Ahora los científicos compiten por descubrir cómo llegaron los fósiles allí. Los restos de 24 individuos de Homo naledi fueron descubiertos por primera vez en 2013 en la cámara de Dinaledi, pero cómo llegaron allí es lo que desconcierta a los expertos. La única entrada al sistema de cuevas es a través de un estrecho pozo de 39 pies conocido como el Chute, y sin otras entradas, la idea de que el cráneo de Leti fue encontrado destrozado en pedazos en una repisa casi 3 pies por encima del suelo de la cueva significa que podría haber sido llevada por el Chute hasta su último lugar de descanso. Exacto. Se cree que en los antiguos humanos cuyos cráneos fueron
no más grandes que una naranja en realidad, no arrojaron los restos por el eje. Ingresaron al sistema de cuevas laberínticas por el conducto vertical, uno de aproximadamente 7 pulgadas de ancho, para colocar a sus muertos dentro. Entonces, ¿qué tenía de especial esta cueva para que los humanos antiguos realizaran un viaje tan peligroso para enterrar a sus muertos? Con sus pasajes estrechos, salidas irregulares e innumerables fisuras y obstrucciones, era casi imposible para los científicos llegar a ella, recuperando huesos en la cueva. Imagina el esfuerzo que habría requerido para los humanos antiguos meter a Leti adentro. Sin más evidencia de por qué la gente de la Sudáfrica prehistórica eligió este sistema de cuevas como cámara funeraria, los expertos continúan estudiando los restos de Leti junto con los otros individuos enterrados junto a ella para descubrir más sobre los rituales de entierro de esta especie antigua. 1. Antiguas tallas de camellos. Hasta hace poco, los investigadores pensaban que la mayoría del arte rupestre se encontraba en Francia y España, con algunas ubicaciones en Inglaterra, Rusia e Indonesia. Esa teoría cambió cuando se descubrió una serie de tallados en rocas del desierto en el noroeste de Arabia Saudita. El descubrimiento fue bastante notable, con expertos creyendo que los tallados de camellos se realizaron hace unos 2000 años. Pero a medida que continuaban estudiando los relieves, analizando meticulosamente los fuertemente erosionados grabados, se dieron cuenta de que datan de 7000 a 8000 años atrás. Eso es mucho antes de que se construyeran tanto Stonehenge como las pirámides de Giza. Tomó a 14 científicos estudiar el sitio con una serie de diferentes métodos de prueba para descubrir la verdad de los grabados. Al estudiar los patrones de erosión, analizar las marcas de las herramientas y probar los huesos de animales que encontraron cerca, determinaron que los grabados no solo se hicieron con herramientas de piedra, sino que habrían tardado unas 2 semanas en completarse en el momento en que se dejaron allí. La zona ha ganado el apodo de El Sitio del Camello, con las 21 esculturas sobrevivientes que representan las patas, cuellos y vientres de los camellos. Los investigadores también piensan que quien quiera que los talló volvió al mismo sitio durante muchas generaciones, con los descendientes de las primeras personas que los tallaron, arreglando las fotos. Cuando se crearon, el área habría sido una llanura cubierta de hierba con lagos en lugar del desierto que conocemos hoy, convirtiéndola en un sitio importante no solo para la comida y el agua, sino como un lugar de reunión para estas antiguas personas. Lamentablemente, algunos de los paneles de roca se habían caído y destrozado antes de que los expertos descubrieran el sitio, pero en sus días de gloria, el sitio habría sido impresionante para visitar, con los grabados ahora considerados como los relieves de animales a gran escala más antiguos conocidos en el mundo. Número 9. Esqueleto de serpiente marina. Apenas creías que era seguro volver al agua en el este de Francia. Una criatura aterradora aparece justo en la orilla del río Loira en Francia. Un descubrimiento aterrador ha dejado atónitos a los lugareños y ha atraído a muchos turistas a la zona para presenciar el fenómeno. El esqueleto de una serpiente marina de 435 pies surge del agua cerca de la bahía de Vizcaya. La impresionante característica se oculta bajo la marea alta, pero cuando las aguas retroceden aparece en la playa. A distancia, la criatura parece tener la forma del cercano puente de Saint-Nazaire, pero al acercarse, los visitantes quedan impresionados por su tamaño y los grandes colmillos de su boca abierta. En caso de que pensaras que un ser prehistórico había emergido de las profundidades, puedes estar más tranquilo sabiendo que el esqueleto es, en realidad, la obra de un artista chino, Huang Yongping. Creó una impresionante escultura, una que representa uno de los símbolos más conocidos en la mitología china. Las serpientes son protagonistas de numerosas leyendas y cuentos populares, donde a menudo poseen habilidades de metamorfosis o poderes mágicos. Con el cambio de marea, la escultura de Huang Yongping también se transforma al crecer y acumularse musgo, peces de río, algas y otras plantas alrededor de la serpiente. En el folclore chino, las serpientes se llaman pequeños dragones. A menudo se encuentran en tótems del grupo étnico Tujia, que vive en las provincias de Sichuan y Hunan. Las serpientes figuraban en los tatuajes de los antiguos habitantes de la actual provincia de Fujian. Aunque el mundo del arte ha acogido el arte de Huang Yongping, su propio gobierno no compartía los mismos sentimientos.
Su participación en el movimiento vanguardista chino en los años 80 resultó en que muchas de sus obras fueran prohibidas. Después de mudarse a Francia, continuó explorando en su trabajo, combinando el arte con temas de identidad y cultura. La cola de sus serpientes Sipandosian es feroz y elegante, similar a un látigo. Ha hecho de la serpiente una pieza declarativa que ha atraído a miles de turistas a las orillas del río Loira desde que se instaló en 2012. 8. Viendo tiburón caminante. No siempre es creíble lo que se ve en videos en línea, así que cuando se compartió un video de una especie de tiburón que parecía mostrar a la criatura caminando en tierra, no es sorprendente que muchos espectadores pensaran que era un engaño. Pero el animal encontrado en la poza de marea de la costa de Papua Nueva Guinea en 2022 no solo hizo que Internet se llenara de comentarios, era muy real. La especie conocida como la epaulet realmente tiene la capacidad de caminar en tierra. Este increíble tiburón se encuentra a lo largo de las costas norte y sur de Australia y han evolucionado la capacidad de caminar en su búsqueda de alimento en áreas donde otros tiburones no podrían. Un tiburón de aguas someras disfruta comiendo cangrejos e invertebrados, usando arrecifes de coral como escalones para llegar a la siguiente poza de marea. Los conservacionistas estaban decididos a descubrir cómo los tiburones podían caminar. Su curiosidad dio sus frutos cuando capturaron el metraje, mostrando al tiburón usando sus aletas pectorales y pélvicas para escabullirse por el fondo del océano buscando crustáceos debajo de rocas y coral. Usando muestras genéticas de recortes de aletas de tiburón, pudieron precisar el momento en que los tiburones se ramificaron en una nueva especie. Los tiburones han existido durante unos 400 millones de años, 200 millones más que los dinosaurios, pero las especies de tiburones caminantes son uno de los tiburones más jóvenes de la Tierra, evolucionando solo en los últimos 9 millones de años. En 2016 hubo 9 especies de tiburón caminante encontradas exclusivamente en el norte de Australia, Nueva Guinea e Indonesia. Tenían la capacidad de sobrevivir hasta una hora con una sola respiración y pueden caminar 100 pies a través de tierra seca. Los cambios climáticos acelerados desafortunadamente matan el coral y las algas, alimento de estos tiburones. Estos tiburones también son fuertes. Pueden sobrevivir con privación de oxígeno y en agua caliente, lo que podría ser algo que ayuda a proteger la especie mientras el cambio climático afecta su hábitat. 7. Pies cortados en BC. Hace 5 años se encontraron 2 zapatillas New Balance en la playa botánica en la isla de Vancouver de Canadá. La verdadera sorpresa vino cuando un residente curioso observó más detenidamente y descubrió que dentro de los zapatos había pies de talla 12. El enigma de los pies cortados encontrados en playas de BC comenzó en 2007 cuando un pie derecho apareció dentro de una zapatilla en una isla en el estrecho de Georgia. Un forense local actuó entonces. Ninguno de los casos involucraba actividad violenta. Eso no impidió que los residentes locales se sintieran ansiosos por los extraños descubrimientos. En los próximos 11 años se hallaron más pies y todos especulaban su origen. Algunos pensaban que pertenecían a las desafortunadas víctimas de accidentes de avión o de barco. Algunos sospechaban de actividad sospechosa, pero ni el Servicio de Médicos Forenses de BC pudo determinar por qué apéndices aparecían en las playas locales. ¿Y por qué había tantos? ¿Por qué crees que tantos pies han llegado a la orilla en el estrecho de Georgia? ¿Podría ser una coincidencia o algo más siniestro? Comparte tus opiniones en los comentarios, y si disfrutas este video, no olvides darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. 2 zapatos hallados en Playa Botánica en febrero de 2016 fueron identificados como pertenencia de la misma persona. En otro caso de 2019, las pruebas de ácido desoxirribonucleico de la familia de un desaparecido evidenciaron que el pie coincidía con su pariente, desaparecido en 2018. Con tantos pies hallados en la costa, los investigadores en Washington tuvieron que establecer un portal especial donde los miembros del público pudieran ir para identificar positivamente restos humanos. El portal fue justo lo que algunas familias requerían, proporcionándoles cierre. Y el portal funcionó. Tras el lanzamiento, 13 enigmas. Los pies cortados se resolvieron con la ayuda de las pruebas de ácido desoxirribonucleico, brindando al público que no se sentía seguro visitando el área hasta que se proporcionaron respuestas sobre el aflujo de casos, un muy necesario sentido de alivio. 6. Varadas masivas de medusas.
El cambio climático está teniendo un impacto en todo, desde los niveles de agua hasta las fallas en los cultivos. Incluso las criaturas más pequeñas sienten el impacto. Un hecho que quedó bastante claro cuando grandes cantidades de medusas comenzaron a varar en la costa en números récord en la costa oeste. Culpa a los inviernos más cálidos, pero una especie conocida como navegante a la deriva ha estado varándose en Minitinu en las playas en números asombrosos, más notablemente después de inviernos más cálidos. Usando sus velas rígidas y translúcidas, las medusas del tamaño de una taza de té empujan sus apéndices por encima de la superficie del agua y lo utilizan para atrapar zooplancton y peces larvales mientras viajan. Pero su pequeña vela también atrapa la brisa del océano, enviándolos navegando hacia la orilla y dejándolos varados en playas alrededor del mundo. Los científicos ciudadanos que observan los patrones de viaje de las medusas han recopilado el conjunto de datos más grande y largo sobre varadas masivas en el mundo, ayudando a los investigadores de la Universidad de Washington a aprender cómo y por qué suceden. En 2019, los gerentes peinaron la base de datos del equipo de observación costera y encuesta de aves marinas para ver si otros habían tomado nota del navegante a la deriva, medusas que también son conocidas como vilela vilela. En años en que los inviernos fueron más cálidos, grandes varamientos ocurrieron simultáneamente desde la punta noroeste del sur de Washington hasta la costa de Mendocino en California. Los investigadores estudiaron las observaciones de ciencia ciudadana de los navegantes a la deriva y descubrieron que los organismos llegan a la orilla en las playas de la costa oeste durante la primavera cuando los vientos cambian y empujan las medusas hacia la orilla. Las medusas baleya pueden crecer en número durante los inviernos más cálidos, cuando las mareas son más tranquilas y menos onduladas, a medida que el clima continúa luchando con el aumento de las temperaturas. No te sorprendas si tu paseo por la playa va acompañado de avistamientos de estas criaturas vibrantes. 5. Bloques de petróleo en la playa israelí. Un fuerte tormenta de invierno azotó la costa de Israel a principios de 2021 y con ella llegaron bolas tóxicas de alquitrán que cubrieron la costa, que tomará años eliminar completamente el derrame de petróleo. La costa de Israel se convirtió en bolas de alquitrán debido a las difíciles condiciones marítimas. Rompió la mancha y la mezcló con el agua del mar durante varios días, solidificando el alquitrán en pequeñas bolas. Lamentablemente, el evento amenaza tanto a humanos como a animales y ya ha tenido un efecto devastador en el medio ambiente. Apareció una ballena muerta de 16.8 metros en una playa del sur. Israel con el estómago lleno de líquido negro. Tortugas juveniles también aparecieron en la costa, cubiertas de lodo negro. Los animales marinos están en peligro por los derrames de petróleo, ya que respiran y comen en la superficie. Los expertos temen que el alquitrán en la costa sea solo un inicio, fracción del lodo tóxico que aún está allí. Varios voluntarios enviados al área para ayudar con la limpieza tuvieron que ser llevados al hospital después de inhalar los vapores tóxicos emitidos por el lodo. Para empeorar las cosas, el gobierno no logró establecer programas y financiamiento manejando derrames de petróleo en las últimas 2 décadas. Sin medidas reales para manejar la situación pegajosa cuando comenzó, se ha convertido en uno de los desastres ecológicos más graves que el país ha visto jamás. El gobierno realmente no quería que nadie hablara de ello y emitieron una orden de mordaza sobre los detalles del derrame de petróleo, cerrando toda la longitud de la costa mediterránea de Israel de 120 millas, para prevenir enfermedades en el público. Con un nuevo acuerdo firmado entre los Emiratos Árabes Unidos y Israel para construir un oleoducto en la zona, los expertos advierten, este derrame de petróleo podría ser solo el comienzo de más problemas para las aguas y los animales que viven allí. 4. Pez luna masivo. Un pez de 1 libra apareció en la orilla de Sunset Beach, en el norte de Oregon, deslumbrando al personal del acuario cercano a la costa. Con sus brillantes escamas rojo anaranjado, los 3 peces luna de 1.06 metros de largo, que también se llaman el Opa, es el único pez completamente de sangre caliente vivo hoy en día. Pueden crecer más de 6 pies y pesar más de 600 libras. El espécimen apareció a cientos de millas de su hábitat normal. Suelen habitar en el océano abierto y es raro encontrarlos tan al norte como en Oregon. Las altas temperaturas oceánicas llevan a los peces a migrar al norte para refrescarse. El acuario obsequió a su personal y visitantes con algo raro, y pudieron estudiar el espécimen de cerca y en persona.
El pez tiene un cuerpo circular aplanado único, con puntos blancos ocasionales y ojos dorados. A pesar de no ser el objetivo usual de los pescadores, su presencia y popularidad de su carne están aumentando. El personal del acuario, inseguro si las poblaciones de pez luna son estables, decidió congelarlo para un estudio más profundo, con la esperanza de que al aprender más sobre el pez y sus hábitos, puedan trabajar para proteger a más de estas impresionantes criaturas de ser capturadas. 3. Enorme tiburón peregrino. Los pescadores en Maine se llevaron un susto cuando se encontraron cara a cara con la segunda especie de pez más grande del mundo un día de enero. Después de encontrarse con el enorme tiburón peregrino macho de 26 pies de largo, los hombres llamaron inmediatamente a las autoridades, que alertaron al Departamento de Recursos Marinos de Maine. Los expertos que llegaron a la escena identificaron al enorme ejemplar como un tiburón peregrino macho, cuyo nombre latino, Cetorinus maximus, se traduce como monstruo marino de gran nariz. Estos tiburones masivos generalmente se encuentran en el mar Mediterráneo, las posiciones norte y sur tanto en el Atlántico como en el Pacífico y océanos y mar de Japón. También aparece cerca de Nueva Zelanda y en la costa sur de Australia. A menudo migran miles de millas en busca de aguas cálidas, pero nadie esperaba ver uno en la costa de Maine. Solo superado en tamaño por el tiburón ballena de 60 pies, el tiburón peregrino no representa un peligro para los humanos. Por lo general, se alimentan de zooplancton y otros pequeños invertebrados marinos, filtrándolos a través de sus branquias. Su hábito de alimentarse cerca de la superficie es lo que les dio su nombre, porque parece que están tomando el sol cuando cazan presas. También son conocidos por ser capaces de saltar hasta 4 pies fuera del agua, así que intenta no acercarte demasiado. La parte trasera de sus cuerpos suele ser de color marrón oscuro, negro o azul, y sus hígados representan un asombroso 25% de su peso corporal total. Pero sus grandes bocas con múltiples filas de dientes afilados como navajas son lo que más llama la atención. Son capaces de abrirse ampliamente hasta una notable anchura de más de 3 pies. Fueron descubiertos por primera vez a mediados del siglo XVIII, lo que los convierte en el único superviviente de su familia. Con el tiempo, su población ha disminuido, clasificándolos como especie amenazada. Hace que el tiburón encontrado en Maine sea un hallazgo raro. 2. Isla de Nueva Inglaterra llena de bombas. No Man's Land en Massachusetts es inusual para la costa densamente poblada de Nueva Inglaterra. Está rebosante de tortugas manchadas y una miríada de aves migratorias, y es un santuario de vida silvestre con poca presencia humana. Pero lo que la hace extraña es que está llena de innumerables bombas sin detonar. La isla se encuentra a unas 3 millas de Martha's Vineyard, conocida por ser un lugar de recreo para los ricos y famosos, incluyendo a Oprah, Bill Gates y los Kennedy. Pero aunque está a un tiro de piedra de los terrenos de tantos millonarios y CEOs, la isla fue utilizada como un campo de bombardeo de la Marina de Estados Unidos, de 1943 a 1996. Gus Van David, un naturalista, biólogo y residente de tercera generación de Martha's Vineyard, visitó la isla por primera vez en 1973, cuando el periódico local le pidió que escribiera una historia sobre el estado de las islas. Después de pasar más tiempo allí que cualquier otro civil, David dice que a No Man's Land se le debería dejar en paz y que cualquier intento de eliminar las armas sin explotar podría poner en peligro el hábitat. Brian McCarthy, ecologista, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y guía de pesca, quiere limpiar No Man's Land y abrirlo a visitantes limitados. Le preocupa que las municiones en corrosión puedan contaminar el suelo y el agua subterránea, y considerando que el único agua fresca en Martha's Vineyard proviene de la misma fuente de agua ubicada debajo de la isla, es una gran preocupación. Otro factor a considerar es que la tierra alguna vez perteneció a la tribu Wampanoag de Gay Head. La tribu quiere un acceso más grande y seguro a la tierra de nadie, tanto para uso cultural como para acceso general de los miembros de la tribu. Aunque dejar la isla a la naturaleza podría parecer la mejor opción. Con tantas opiniones diferentes, nadie está seguro de cómo o cuándo todos los involucrados llegarán a un consenso sobre qué se debe hacer con este refugio de vida silvestre deshabitado. 1. Megalodón masivo. Un hombre croata tuvo un encuentro con lo prehistórico cuando encontró un diente de un monstruo que vagaba por la tierra hace millones de años. Mientras buscaba conchas a 37 millas de Zagreb,
Stepan Susek encontró un diente gigante en un río croata. Se cree que es de un tiburón megalodón. La criatura vivió hace 16 a 2.6 millones de años durante el período neógeno en la era cenozoica y nadó en océanos y mares alrededor del mundo, incluyendo el antiguo mar Panoniano, donde se descubrió el fósil. Lograron su longitud máxima de 18.2 metros, lo que los hace uno de los principales depredadores de su época. Los fósiles descubiertos a lo largo del tiempo sugieren que los tiburones depredadores gigantes evolucionaron antes de lo que se pensaba. El megalodón, tan alto como un edificio de 2 pisos, merodeaba los mares hace 100 millones de años. Sus dientes eran triangulares y medían casi 8 pulgadas de longitud diagonal. El espécimen, que se cree que es Leptostyrex macrorhiza, medía 20 pies de largo y tenía 3 vértebras, cada una midiendo casi 5 pulgadas de diámetro. Se han encontrado especímenes similares en Texas y Kansas. Aún no se sabe cómo murió un depredador tan fuerte. Cuando el agua estaba llena de peces lo suficientemente grandes, reptiles marinos e incluso pequeños pliosaurios para sostener su gran tamaño. Apetito. Descubrimiento de dientes de Meg en todas partes. Partes del mundo podría ser la última pieza del rompecabezas que ayudará a descubrir qué le sucedió a esto. Enorme depredador de las profundidades. Número 9. Niño esqueleto en Suecia. La isla sueca de Åland es un destino de vacaciones popular debido a su excepcional entorno y temperatura cálida. Pero pocos visitantes saben que la misma isla una vez fue hogar de una escena de asesinato de 1500 años, también conocida como la masacre de Sandborg. Hay mucha incertidumbre y especulación en torno a este oscuro incidente y los detalles de la masacre aún son desconocidos. Pero en 2014, el descubrimiento de los huesos de un niño creó un vínculo con el pasado. Durante las primeras investigaciones de Sandborg, los arqueólogos descubrieron las ruinas de un pequeño pueblo. Se encontraron los restos de 10 individuos entre los escombros. Se cree que podrían estar enterrados muchos más cuerpos en las cercanías. ¿Qué podría haber causado la masacre? Se hallaron 2 personas cerca de la entrada de una cabaña, al parecer asesinadas en su intento de huida. Según los hallazgos, el lugar ha estado abandonado durante casi 1500 años. Incluso objetos de valor como broches de oro y joyas se dejaron en el sitio y se descubrieron en 2010 después de otro intento de excavación. Arqueólogos indican que el área pudo haberse vuelto una zona restringida años atrás tras la masacre, con habitantes temerosos de volver. Después de todo, ¿quién querría volver a ese infierno? Según una interpretación, la masacre estuvo relacionada con la caída del oro romano en el mismo periodo. ¿El comercio tuvo alguna conexión con este brutal evento? Aún tenemos que averiguarlo. Solo el 3% del fuerte ha sido desenterrado y el equipo arqueológico busca financiamiento para seguir trabajando. Tal vez alguno de ustedes pueda patrocinar el proyecto. ¿No están interesados? 8. Tumbas de mujeres guerreras en Rusia. Se pensaba que las guerreras amazonas de la mitología griega eran seres legendarios. Eran una tribu de mujeres cazadoras y guerreras que poseían capacidades físicas inigualables. Pero esta leyenda podría ser verdadera. Se encontraron recientemente restos de mujeres enterradas con espadas, equipo de equitación y otros objetos. En el año 2019, arqueólogos liderados por Valery Guliev informaron sobre los hallazgos de una tumba de 2500 años de antigüedad, donde 4 mujeres fueron enterradas juntas. Provenían de una cultura nómada conocida como los escitas y fueron descubiertas en uno de los 19 sitios de entierro encontrados en el oeste de Rusia. La más joven en la tumba tenía solo entre 12 y 13 años de edad. Los primeros 2 tenían 20 años y el tercero 50. Curiosamente, las soldados mujeres eran la norma en lugar de la excepción en la sociedad escita. Las tumbas de los adolescentes y una mujer joven fueron saqueadas, las otras 2 no. La mujer mayor llevaba un sombrero de oro con diseños grabados, un artefacto que en realidad es el primero de su tipo en la región. También hallaron una hoja de hierro con una inusual punta de flecha bifurcada junto a la anciana. El entierro finalizó a inicios de otoño, cerca del siglo IV a.C. Se encontraron un espejo de bronce, 2 flechas y una pulsera de cuentas de vidrio. Tumba de la otra mujer que había sido dejada intacta. De hecho, fue sepultada como si montara un caballo eternamente. Los escitas eran tribus pequeñas, famosas por usar arcos y flechas en combate. Ahora sabemos que eran personas bastante valientes,
posible inspiración para las amazonas mitológicas. Número 7. 800 huesos de mamut en México. Los arqueólogos descubrieron el hallazgo más grande de huesos de mamut en 2019, pero aquí está lo que hace que este hallazgo sea realmente interesante. También encontraron los primeros aliados de mamut hechos por el hombre. Es un tesoro de 800 huesos de al menos 14 gigantes antiguos ubicados en el centro de México. Se considera uno de los hallazgos más importantes de su tipo a nivel mundial. Se descubrieron restos de esqueletos en Tultepec, México. Algunas de las criaturas incluso mostraron evidencia de que estaban siendo cazadas. Los investigadores hallaron al menos 5 manadas de mamuts en la región descubierta. México ya ha sido el sitio de hallazgos inesperados de mamuts. Probablemente no asocies México con los mamuts lanudos al pensar en él. En los 70, trabajadores desenterraron un mamut en la capital, en el lado norte. El descubrimiento también reveló los huesos de una especie de caballo y camello que previamente habían desaparecido de las Américas. Los descubrimientos fosilizados nos permiten evaluar la historia y etapas evolutivas del planeta que han llevado a nuestro mundo hoy. 6. Cerebro Heslington. Se descubrió un cerebro humano de 2.600 años de antigüedad en York, aún intacto. Durante las investigaciones en la región de Heslington en 2008, se encontró un cerebro de la Edad de Hierro. Se considera uno de los hallazgos más antiguos en el Reino Unido, datando del 673 al 482 a.C. Inicialmente, los científicos se interesaron en cómo el delicado tejido se mantuvo intacto. Habían pasado miles de años. ¿Cómo había permanecido igual? El único tejido blando restante en el cráneo era la materia cerebral. Esos son algunos hallazgos notables, pero las imágenes son bastante perturbadoras de ver. Los investigadores dedicaron un año a desenredar las proteínas densamente empaquetadas que mantenían fijo el tejido cerebral, descubriendo que aún tenía muchas de las características del tejido cerebral normal en vida. Los investigadores del University College London descubrieron que los químicos que mantienen unido el cerebro humano, particularmente las proteínas, pueden plegarse firmemente en estructuras extremadamente estables, llamadas agregados. Los cerebros suelen deteriorarse rápidamente tras la muerte debido a un proceso rápido de autólisis con enzimas, descomponiendo el tejido. Según los hallazgos, un fluido ácido puede haber entrado al cerebro y bloqueado la autólisis o básicamente el suicidio celular, lo que explica su estado bien conservado. Los científicos suponen que la muerte o entierro de esta persona debió ser duro, lo que permitió la conservación del cerebro por mucho tiempo. ¿Quién pensaría que los cerebros pueden durar tanto? ¿Qué piensas? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si te gusta este video, dale like y suscríbete si no lo has hecho aún. Número 5. Mujer romana con un teratoma ovárico. En 2013, los arqueólogos descubrieron el cuerpo de una dama romana con un tumor en su pelvis, junto con 4 dientes deformados. Se creyó que la mujer de 30 años murió hace 1600 años y fue enterrada cerca de Lleida, Cataluña, España. Una autopsia encontró que murió de un teratoma ovárico, un término griego que se traduce libremente como hinchazón monstruosa en los ovarios. Estos tumores se deben a anomalías en las células germinales que generan óvulos humanos. Estos pueden crecer cabello, dientes y hueso, así como órganos más complicados como los ojos. Estos tumores pueden ser muy mortales. Posiblemente esta sea la primera vez que los investigadores han encontrado teratomas en huesos humanos antiguos, a pesar de su horrible contenido. Los investigadores especulan que el tumor inusual, que mide aproximadamente con 4.3 centímetros de diámetro, tal vez nunca le causó síntomas a la señora. Sin embargo, dado que el crecimiento de los teratomas resulta en el desplazamiento de los órganos circundantes, dicen que también es concebible que fuera la razón final de su muerte prematura. El tumor no habría sido visible desde el exterior, y los expertos no pueden decir con seguridad qué efecto tuvo en la señora. La investigadora Nuria Armentano declaró: "Creemos que durante gran parte de su vida, ella desconocía completamente este tumor. La propietaria del tumor existía cuando el Imperio Romano estaba desvaneciéndose rápido con la invasión bárbara desde el norte, que finalmente conquistó Francia, España y otras regiones." 4. El queso más antiguo en la tumba egipcia en Saqqara, Egipto. Los arqueólogos descubrieron un antiguo producto incomible. ¿Sabes qué era el producto? El queso duro más antiguo del mundo.
Fue descubierto originalmente en 1885, pero se perdió hasta el 2010, cuando apareció de nuevo. Arqueólogos hallaron jarrones destrozados unos años antes en la ubicación. Se halló una sustancia blanca sólida en un jarrón, junto a una lona que podría haber sellado el jarrón. Los científicos aislaron los componentes proteicos de la muestra después de ellos y los analizaron. Descubrieron que la reliquia provenía de una vaca o una cabra. La falta de identificadores extras y las propiedades de la tela de lona revelaron que el producto lácteo era queso duro. Los científicos advierten que el queso puede contener gérmenes vivos que podrían enfermar a quienes se atrevan a consumirlo. Pensándolo bien, ¿podría usarse el queso como un arma de asesinato? Quizás. Número 3. Víctima decapitada de Pompeya. Un hallazgo de 79 después de Cristo revela lo que le ocurrió a un sujeto desafortunado. Era la definición de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Durante la erupción del monte Vesubio en 79 después de Cristo, el cráneo de un hombre fue aplastado por una roca grande al salir de Pompeya. Posteriormente se halló su cabeza junto a la roca. El cráneo con boca abierta se halló junto al cuerpo del hombre en 2018. El hallazgo desmiente la suposición inicial de que fue aplastado por un bloque de piedra al tratar de huir de la segunda etapa de la erupción que sepultó gran parte de la antigua ciudad romana bajo rocas y cenizas. La fatalidad no fue causada por el impacto del bloque, sino por la asfixia causada por el flujo del volcán. No todos los volcanes producen lava. El Vesubio hizo erupción hace unos 2000 años, expulsando una enorme columna de roca y ceniza. Al día siguiente, las corrientes piroclásticas debieron descender rápidamente por la montaña, arrasando extensas áreas y personas. ¿Qué es una corriente piroclástica? Es un viento de fuerza huracanada y supercalentado que transporta cenizas y rocas y puede destruir casi cualquier cosa en su aeropatía. Es bastante aterrador, así que es mejor que te mantengas alejado de su camino. Suceden cuando un volcán colapsa o se desborda, liberando un volumen mortal de gas y cenizas. Rocas por el costado, impulsadas por la gravedad y el movimiento del aire. Es probable morir si se recibe un golpe. El cojo pompeyano, probablemente por una enfermedad ósea anterior, no pudo rivalizar con el rápido movimiento de fuego y escombros. El aire que se vertió en Pompeya incluía gases venenosos que estaban tan calientes como 1000 grados Fahrenheit, y sus pulmones no debieron haber podido soportarlo. El cráneo fue hallado más abajo en el suelo que el cadáver del hombre, probablemente porque un túnel construido en 1740 colapsó arrastrando la cabeza. 2. Momias de pantano de Frankenstein en Escocia. En Escocia, los arqueólogos descubrieron los restos enterrados de 2 momias, un hombre y una mujer. Murieron hace 3000 años, pero no fueron enterrados entonces. Por otro lado, los restos se tiraron a un pantano en Escocia, donde se conservaron y preservaron durante 300 a 600 años antes de ser enterrados. Cadáver humano momificado en un pantano de turba se llama un cuerpo de pantano. Pero esto es solo el comienzo. Las cosas están a punto de ponerse más extrañas. Los científicos hallaron problemas con estos cadáveres. Las extremidades del hombre parecían fuera de lugar y la boca de la mujer parecía demasiado grande para su cabeza. Se hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico a los restos por investigadores. Después de 10 años y encontraron algo impactante y espantoso. Estos realmente no eran los cuerpos de 2 personas. Eran los cuerpos de 6 personas diferentes moldeados juntos como algún tipo de monstruo de Frankenstein. Se usaron partes de mujeres fallecidas en el mismo periodo para construir un cuerpo femenino. Por otro lado, el cuerpo masculino estaba hecho de piezas de personas que murieron hace cientos de años. ¿Puedes imaginar lo raro que es eso? Es inquietante jugar con rompecabezas de partes humanas, por lo que solo queda preguntarnos quién fue el responsable. Estos cadáveres de rompecabezas no se crearon solo uniendo huesos. Los expertos indican que los cuerpos estaban intactos al ser conectados, con carne momificada en los huesos. Los expertos estaban desconcertados sobre por qué el creador pasó por un proceso tan extraño, o por qué construyeron momias compuestas en primer lugar. Una teoría sugiere que la fusión se hizo para producir un antepasado simbólico que encarnaba físicamente características de muchas líneas de descendencia, o simplemente probaban un procedimiento de reconstrucción bruto, similar a la cirugía estética hoy en día. No estamos seguros, pero puede haber más cuerpos así afuera, esperando ser descubiertos. 1. Los animales carnívoros de Teotihuacán.
se descubrió una cueva aparente con animales alojados en la antigua ciudad mesoamericana de Teotihuacán por arqueólogos. Los sacerdotes cuidaban de animales peligrosos, jaguares, pumas y linces allí. ¿Pero por qué? ¿Era alguna especie de zoológico o exposición de fauna? Lamento decepcionarte. Estos animales enjaulados se usaban para sacrificios a los dioses, no para diversión. Los huesos de las criaturas aún estaban allí miles de años después de su muerte. En Teotihuacán, los investigadores descubrieron al menos 194 huesos de animales, sacrificados y colocados dentro de las pirámides para consagrar las estructuras. Esto sucedió alrededor del 500 después de Cristo, quizás antes. Se hallaron restos humanos entre los huesos de animales y objetos ceremoniales. No obstante, se hallaron huesos humanos entre los de los animales. Se hallaron residuos de maíz en la dieta de los animales analizando sus huesos. Es más probable que el maíz les llegara a través de la ingesta de humanos, en lugar de comer plantas en la cultura de Teotihuacán. Las paredes exhibían obras de arte de bestias devorando corazones humanos. Parece que los sacerdotes de Teotihuacán arrastraban a individuos a estas cuevas. Se colocaba a las personas con jaguares y pumas como un castigo o ritual, transformándose en alimento del animal. ¿Cómo podría alguien elegir voluntariamente pasar por eso como parte de un ritual? Eso requeriría una gran cantidad de fe. El uso humano de depredadores y carnívoros para su beneficio tiene una larga historia. Según los autores, se remonta al antiguo Egipto cuando ciertas criaturas salvajes fueron momificadas, y también en la antigua Roma, donde se empleaban grandes carnívoros en combates gladiatorios. Gracias por ver. ¿Cuál de estas terroríficas historias y hallazgos del pasado preferiste? Haznoslo saber en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos la próxima vez. Adiós.